Cordial saludo. Para la clase de hoy vamos a repasar el tema de nomenclatura en la función óxido. La nomenclatura es el lenguaje de la química que permite que se puedan reconocer diferentes sustancias en cualquier lugar del mundo. Para la nomenclatura, un grupo de científicos asociados en la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada estudiaron las características y propiedades de algunos compuestos, encontrando que éstas eran similares, y los agruparon como familias. Estas familias recibieron el nombre de funciones químicas, ya que reaccionaban de una manera particular frente a algunas sustancias. Las funciones químicas que vamos a estudiar son óxido, ácido, base y sal. Para estudiarlas hay tres clases de nomenclatura, es decir, tres formas de darles el nombre. La primera, sistemática, la segunda, stock y la tercera, tradicional. En este proceso, jóvenes, necesitamos tener muy claro cómo vamos a trabajar. ¿Por qué razón? Porque son nomenclaturas diferentes. No es algo complicado, pero requiere estar muy atentos. Vamos a ver el grado de concentración. Inicialmente vamos a trabajar con los óxidos. Los óxidos son compuestos formados por oxígeno y un elemento. Este hecho implica que son compuestos binarios. Para clasificar los óxidos, debo tener en cuenta su estructura química. En el caso de los óxidos básicos, están formados por un metal y el oxígeno. Recuerden que los metales tienen propiedades muy especiales. Son conductores de electricidad, conductores de calor, son maleables. En nuestra vida diaria utilizamos muchos de los óxidos básicos. Uno de los más comunes es el óxido de zinc, que como ustedes pueden ver es el componente principal de esta crema antipañalitis. Sin embargo, todas las cremas que manejan las quemaduras, manejan el tratamiento de cicatrices, tienen óxido de zinc. El otro tipo de óxido es el óxido ácido. Miren la estructura. ¿Sí? Es un no metal más el oxígeno. Realmente los no metales son muy pocos y tienen propiedades muy particulares, especialmente en compuestos bioquímicos de nuestro organismo. Para el caso de hoy les he traído uno de los más comunes, que es el dióxido de carbono, conocido como gas carbónico. Si bien es cierto que lo producen las fábricas, todos los seres vivos producimos gas carbónico. Es un subproducto del proceso de la respiración. Y a la vez, este gas carbónico les sirve a las plantas en el proceso de fotosíntesis. Muy bien, vamos a ver los diferentes tipos de nomenclatura. Hablábamos de la nomenclatura sistemática. En la nomenclatura sistemática, nosotros tenemos que tener en cuenta, en el caso de los óxidos, que corresponde al número de veces que está el oxígeno. Miren, aquí están las fórmulas, FO y F2O3. Para nombrarlos, tengo que utilizar esta información. Cuando hay un solo oxígeno, el prefijo es mono. Cuando hay dos oxígenos, el prefijo di. Tres oxígenos, el prefijo tri. Teniendo en cuenta esta información, vamos a revisar la primera. Dice FO. Como no hay ningún valor, asumo que el número es 1. Entonces el prefijo es monóxido, la función óxido del elemento, monóxido de hierro. A diferencia del que está abajo, miren, F2O3. ¿Cuántos oxígenos tiene? 3. Miren, aquí está, 3. Prefijo tri, trióxido de dihierro. ¿Por qué? Porque está dos veces el hierro. Algunas veces pensamos que los compuestos químicos están muy lejos de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, ustedes pueden ver aquí estos óxidos. El óxido que se presenta en un tornillo que quedó a la intemperie y el óxido que se presenta en la manzana, cuando nosotros cortamos la manzana y la dejamos expuesta al aire.
Entonces, las sustancias químicas están en todo lo que nos rodea. En la nomenclatura Stock, un tipo diferente de nomenclatura. Atención, súper concentrados. En la nomenclatura Stock tenemos el nombre de la función, el nombre del elemento y el número de oxidación. Pero aquí hay algo diferente. El número de oxidación debe estar en números romanos. Veamos cómo es esto. Tengo FO y debo obligatoriamente que colocar el número de oxidación. En este caso, el número de oxidación del hierro es 2. Para nombrarlo, miren la secuencia de arriba. El nombre de la función óxido del elemento hierro y entre paréntesis en números romanos 2, que corresponde al número de oxidación del hierro. Veamos el otro ejemplo, F2 o 3. ¿Qué debo hacer? Siempre para la nomenclatura Stock los números de oxidación. En este caso el hierro tiene más 3, entonces miren cómo lo nombraríamos. Óxido de hierro 3. Si yo tuviera que nombrarlo solo como óxido de hierro, no los podría diferenciar. ¿Qué debo hacer? Siempre ubicar los números de oxidación. Les traje unos ejemplos. Veamos entonces. Aquí tengo una roca que se llama hematita. Miren de bella. Y aquí tengo la misma hematita procesada. La hematita en la antigüedad se conocía como roca de sangre porque tiene diferentes colores según el lugar donde se produzca. En el mundo exotérico tiene uso muy, muy de tipo protector, de liberación de energías, de sanación. A lo largo de la historia ha sido muy usado para formar amuletos. Sin embargo, cuando la hematita se procesa y se tritura, a partir de ella se puede sacar hierro. Vamos a ver. En la nomenclatura tradicional, que es un tipo de nomenclatura diferente, debo tener en cuenta el número de oxidación del elemento de nombre específico. Nomenclatura tradicional es diferente. Para esto vamos a ver el caso 1. En el caso 1, el elemento solo tiene 2 números de oxidación. Para este ejercicio elegí el carbono. Los números de oxidación son más 2 y más 4. Vamos a ver. ¿Qué ocurre entonces? Aquí tengo un ejemplo, CO. ¿Qué debo hacer primero? Escribir los números de oxidación. Miren, este número de oxidación del carbono es el menor. Cuando es el menor, tengo la función óxido, el nombre del elemento y el sufijo oso, que significa sufijo, que va en la parte final. Entonces veamos. Si el número de oxidación es 2, la función es óxido, el elemento carbón y como es el menor, la terminación oso. Vamos al siguiente caso. CO2. ¿Qué debo hacer? Colocar los números de oxidación. ¿Cuánto fue el valor en este caso? A4, es decir, que es el número de oxidación mayor. Nombro la función, el nombre del elemento y el sufijo ico. Entonces, ¿cómo llamo yo a este compuesto? Se llama óxido carbónico, más conocido como gas carbónico. Ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y dónde podemos ver este tipo de óxidos? De nuevo les recuerdo que el óxido carbónico es el subproducto de la respiración y el óxido carbonoso se presenta muy a menudo en nuestras casas. Tenemos que estar muy pendientes del color de la llama. Si la llama es de color amarillo y deja nuestras ollas con un rastro de hollín, es decir, se queman, como dirían las abuelitas, hay presencia de óxido carbonoso. Debemos ser muy cuidadosos porque es una sustancia. Vamos a la nomenclatura tradicional, al caso 2. En este elemento, para este caso elegí el bromo, que es un elemento utilizado en medicina
en procesos de anestesia, también es utilizado como un antidetonante de la gasolina y para el manejo del gas natural. El bromo tiene 3 o más números de oxidación. Para este caso, tengo que tener en cuenta que las reglas cambian. Primero escribo la función, el prefijo, el elemento y el sufijo. Vamos a ver cómo aplicamos este ejemplo. Tenemos esta tabla. Cuando el número de oxidación es 1 y 2, el prefijo es hipo, que significa pequeño, con terminación oso. Para el ejemplo que tengo más adelante, el bromo actúa con el número de oxidación más 1. Si quieren, pueden hacerlo en casa. Detengan el video, revisen y verifiquen. ¿Está bien? Entonces, miren, como es 1, la función que me dice óxido. Muy bien, prefijo hipo y terminación oso. Tómense el tiempo. La ventaja de esta presentación es que ustedes pueden detener el video las veces que necesiten y verificar. Recuerden que estamos aprendiendo a leer y a escribir en química, por eso necesitamos practicar. Vamos al número 7, que es el extremo opuesto. Per, que significa alto, con terminación ico. Para el ejemplo que tengo aquí, el bromo tiene número de oxidación más 7. Entonces, ¿qué hago? Nombro la función óxido, el prefijo per, el elemento bromo y terminación ico. Óxido per brómico. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué tienen que hacer? En la guía, unos ejercicios que es importante que ustedes puedan revisar. Bueno, ahora les voy a recordar algo súper importante. En la nomenclatura tradicional, algunos elementos tienen nombres en latín que son muy diferentes a su nombre en español y de los cuales han obtenido su símbolo. Este es uno de los casos más comunes. El hierro viene del latín ferrum. Para la nomenclatura tradicional debo utilizar su raíz latina. En la guía aparecen los diferentes elementos que vamos a utilizar con raíz latina. Veamos entonces qué hay que hacer. Ya tengo el elemento y el compuesto y escribo el número de oxidación. En este caso, sé que el hierro tiene número de oxidación 2 y 3. Entonces, como 2 es el menor, miren cómo lo nombraría, óxido ferroso. Aquí deben corregir, por favor, óxido de ferroso no, sencillamente óxido ferroso. Vamos para el siguiente caso, F2 o 3. Como el número de oxidación del hierro es 3, es decir, es el mayor, es óxido férrico. Por favor, tengan en cuenta para corregir el nombre superior. Les he traído estos diferentes tipos de óxido de hierro. Los colores varían según el lugar donde los encuentran y la forma de extracción. Por eso, desde la antigüedad, este óxido de hierro se ha utilizado también para fabricar pinturas. Muy bien, chicos. Se dice que las pinturas rupestres estaban pintadas de óxido de hierro. Para despedirme les he traído una frase, una partecita de un poema de Mario Benedetti, que dice: no te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No estábamos preparados para vivir una contingencia como esta. Y tal vez todos tenemos incertidumbre, pero es el momento de demostrar de lo que estamos hechos. Este es el momento de mostrar la mejor versión de la persona que podemos ser. Esforcémonos por dar un 100% o más del 100%. Es un reto estudiar de forma autónoma. Sin embargo, cuando ustedes salgan a la universidad, van a ver que es una situación muy común. Muchas gracias, jóvenes. Feliz día. Quedo atenta a sus inquietudes y sugerencias.